Imagina un escenario donde el destino de Europa pende de un hilo, donde las decisiones de líderes mundiales podrían desencadenar una guerra devastadora. Este es el mundo al que nos enfrentamos hoy. Un mundo donde las amenazas nucleares no son palabras vacías, sino advertencias que nos hacen cuestionar lo que vendrá. En este contexto, las tensiones entre Rusia y la OTAN han alcanzado niveles alarmantes y los preparativos militares están en marcha para lo que podría ser el conflicto más grande de nuestra era. La pregunta es, ¿estamos al borde de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia? Los preparativos parecen indicar que la OTAN está lista para cualquier eventualidad. En este tenso contexto, las tensiones entre Rusia y la OTAN han alcanzado un punto crítico, un escenario que evoca a los fantasmas de la Guerra Fría, pero con un giro aún más siniestro. Hoy, los preparativos militares se intensifican y las naciones caminan con cautela, conscientes de que el siguiente paso podría desencadenar el conflicto más devastador de nuestra era. La incertidumbre está en el aire y las preguntas más inquietantes resuenan con fuerza. ¿Qué vendrá después? ¿Quién dará el primer golpe? ¿Y cómo hemos llegado tan cerca del borde? Aquí encontrarás información detallada sobre los temas más relevantes con análisis profundos y rigurosos. No te los puedes perder, así que suscríbete ya. Este laberinto de tensiones geopolíticas se remonta a una serie de eventos que han ido escalando de manera implacable, llevando a Europa a un punto de ebullición. Todo comenzó a escalar en febrero del 2024, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzó una advertencia directa al mundo occidental, con una frialdad que parecía casi ensayada, y declaró lo siguiente: ellos creen que esto es un juego. Están cegados por su complejo de superioridad. Estas palabras resonaron en los pasillos de las capitales europeas y no eran una simple muestra de retórica agresiva. Era una respuesta directa a las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien en un movimiento arriesgado no descartó la posibilidad de que tropas francesas ingresaran en Ucrania, una acción que rompería el fino hilo que ha evitado que la guerra en Ucrania se extienda más allá de sus fronteras. Las palabras de Macron desataron una tormenta política en Europa. Dentro de la OTAN, los líderes se apresuraron a distanciarse de las declaraciones del presidente francés, asegurando que no había planes inmediatos para que las fuerzas aliadas ingresaran a Ucrania. Sin embargo, la semilla del conflicto ya estaba sembrada. Las declaraciones, aunque teóricas, despertaron en Moscú una respuesta calculada y feroz. Putin, fiel a su estilo combativo, no solo desestimó las palabras de Macron como una provocación, sino que también lanzó su propia advertencia, cargada de implicaciones nucleares. En un tono que heló la sangre de los diplomáticos occidentales, el líder ruso afirmó que Occidente debería recordar que Rusia posee armamento capaz de alcanzar objetivos dentro de sus territorios. Esto no es un simple enfrentamiento territorial. Esto realmente amenaza con un conflicto nuclear y la destrucción de la civilización tal como la conocemos, sentenció Putin, dejando en claro que las líneas rojas de Moscú estaban más marcadas que nunca. Lo que hace que esta cuestión sea aún más peligrosa es que, a diferencia de otras amenazas anteriores, esta vez las palabras de Putin parecían dirigidas directamente a la OTAN, una advertencia que no podía ser ignorada. En lugar de intimidar a la alianza, las palabras del líder ruso han provocado una respuesta aún más determinada. La OTAN ha comenzado a reorganizarse, mostrando que no retrocederá ante las amenazas. Los líderes occidentales están tomando medidas decisivas para estar preparados ante lo que podría ser el enfrentamiento militar más grande del siglo XXI. La organización ha comenzado a movilizarse para un despliegue sin precedentes. Hasta 800.000 soldados podrían ser enviados a Ucrania en cuestión de semanas, si la situación lo requiere. Esta masiva movilización no es solo un acto de poder, no, claro que no, sino una clara señal de que el equilibrio en Europa se está tambaleando y que cualquier desliz
podría llevarnos a un conflicto de dimensiones inimaginables. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos retroceder a enero de 2024, cuando la OTAN lanzó la operación militar más ambiciosa desde el final de la Guerra Fría, la Operación Defensor Firme del 2024. Este monumental ejercicio, que se extendió hasta mayo, involucró a 90.000 soldados de casi todas las naciones aliadas, además de un despliegue masivo de recursos navales y aéreos, más de 50 buques de guerra y 1.100 vehículos blindados, los cuales fueron movilizados en un esfuerzo coordinado para probar la capacidad de la OTAN de reforzar rápidamente sus posiciones en el flanco oriental. Una maniobra claramente diseñada para enviar un mensaje a Moscú. La OTAN está preparada para actuar si es necesario. Sin embargo, lo que hace que este despliegue inicial sea solo la punta del iceberg es que los planes de la OTAN van mucho más allá de simples ejercicios militares. A mediados de 2024, documentos filtrados revelaron una estrategia aún más ambiciosa: la creación de una autopista militar que atravesará Europa desde el oeste hasta el este, con Alemania como el epicentro logístico en esta infraestructura, diseñada para soportar el peso de cientos de miles de tropas y vehículos pesados, lo cual permitirá que la OTAN mueva rápidamente su enorme maquinaria bélica en cuestión de meses, asegurando que esté lista para cualquier eventualidad en el frente oriental. La pregunta que todos se hacen es si realmente estamos al borde de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Las señales están ahí, visibles para cualquiera que quiera verlas. La OTAN está lista para actuar si se cruza la línea roja, y Rusia, bajo el mando de Putin, ha dejado claro que no retrocederá ante lo que considera una amenaza existencial. Esta es una peligrosa partida de ajedrez, donde las piezas están en movimiento constante y cada movimiento tiene el potencial de cambiar el tablero por completo. Mientras tanto, en el contexto internacional, las cosas se complican aún más con la participación de otras grandes potencias globales. China, por ejemplo, observa con atención y podría jugar un papel crucial en este conflicto, buscando quizás expandir su influencia en Europa mientras la OTAN y Rusia se desgastan mutuamente. La interdependencia económica y las alianzas estratégicas añaden una capa de complejidad a la ya volátil situación. En un mundo cada vez más multipolar, la posibilidad de que el conflicto se extienda más allá de Europa se vuelve una preocupación creciente. La geopolítica moderna nos recuerda que los intereses de cada nación están interconectados y el caos en una región puede tener repercusiones en todo el mundo. Este es el mundo que enfrentamos hoy, un mundo donde las sombras de la guerra nuclear vuelven a proyectarse sobre el horizonte, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían determinar el destino de millones de personas. La historia nos recuerda que los errores de cálculo pueden llevar a consecuencias catastróficas y la diplomacia parece estar luchando por mantener a raya la tempestad que se avecina. El discurso, que a menudo parece ensombrecido por la inmediatez de la crisis, ignora la profundidad de las narrativas históricas que han traído a la humanidad a este punto. Estamos en una encrucijada histórica, y mientras los líderes del mundo caminan por este terreno minado de tensiones, nos queda preguntarnos: ¿será la diplomacia suficiente para detener el curso de los acontecimientos, o nos dirigimos inevitablemente hacia un conflicto de proporciones catastróficas? El reloj sigue avanzando. El destino de Europa, quizás del mundo, está en juego. La pregunta no es solo cuándo ocurrirá el siguiente movimiento, sino si las fuerzas del bien y de la razón serán suficientes para evitar que la humanidad repita los errores del pasado. La historia está observándonos, y las sombras de un futuro incierto se ciernen sobre nosotros. Las calles de las capitales europeas están llenas de manifestantes, donde ciudadanos inquietos se preguntan sobre la dirección en que sus países están siendo llevados. La retórica de los líderes está impregnada de un tono de urgencia que sugiere que el tiempo se agota. La paranoia y la ansiedad crecen, no solo en las esferas políticas, sino también en la vida cotidiana de las personas comunes.
que ven cómo el miedo a un conflicto inminente altera su percepción de seguridad. La comunidad internacional, a través de foros como las Naciones Unidas, han hecho un llamado a la paz, pero esos ecos parecen desvanecerse ante el rugido de los cañones que podrían pronto resonar. Mientras tanto, los avances tecnológicos en armamento han transformado la naturaleza del conflicto con nuevas armas que pueden desatar destrucción en segundos. Y esto es lo más preocupante. La carrera armamentista se ha reavivado, y tanto Rusia como la OTAN están invirtiendo en sistemas de defensa avanzados, drones y misiles de última generación. En este nuevo escenario, la guerra no es solo un enfrentamiento entre ejércitos, es una guerra de información, donde las noticias falsas y la desinformación juegan un papel crucial en la manipulación de la opinión pública y en la creación de narrativas que justifican acciones drásticas. Con cada declaración beligerante, con cada maniobra militar, se estrecha el espacio para una resolución pacífica. La lucha por el control de recursos, la influencia geopolítica y la protección de las soberanías nacionales han llevado a la humanidad al borde de un abismo nuevamente. Lo que una vez fueron disputas regionales ahora tiene el potencial de transformarse en un conflicto global, y el costo de tal guerra podría ser inimaginable. Esto no es solo un enfrentamiento entre dos potencias, es una lucha que involucra a un mundo entero, donde cada nación puede y debe sopesar sus lealtades y su seguridad. Los ecos de la Guerra Fría resuenan en las decisiones de hoy, recordándonos que el mundo ha estado en una encrucijada antes. ¿Podremos aprender de la historia o estamos condenados a repetir los mismos errores? A medida que el reloj avanza y las tensiones se intensifican. Hemos llegado al final, pero antes de irme déjame recordarte que aquí encontrarás información detallada sobre los temas más relevantes con análisis profundos y rigurosos. No te lo puedes perder, así que suscríbete ya.